le voy a dar un versículo clave todavía. I'm not going to give you a key verse yet, Pero yo creo que cada uno de nosotros but I believe that every single one of us, se va a relacionar con este tema. we will relate to this topic. Cada uno de nosotros quiere tener una fe enorme, We want to have a huge faith, una fe que mueva montañas. a faith that will move mountains. Inclusive el mismo Señor Jesús, Even Jesus himself said Él quiere que nosotros tengamos ese tipo de fe. that he wants us to have that kind of faith. Y Él la menciona And he mentions it. y nos hace saber que Él quisiera, ¿verdad?, que nosotros tuviéramos ese tipo de fe And he lets us know that he wants us to have that kind of faith y que se puede lograr. and that it's capable of reaching. Y una persona que llega a ese estatus And a person that gets to this kind of status puede ser usado por Dios can be used by God en una manera enorme. in a huge way. Así que cada uno de nosotros So all of us, está ese deseo dentro de nuestras vidas there is that desire in our lives de poder agradar a Dios to be able to please God y de poder ser algo grande para and to Dios. be something big for God. Ahora, ese tipo de personas These type of people son personas que llegan a depender en Dios are people that get to a point where they depend not only on God completamente, completely. o sea, en todas las áreas de sus vidas. That means in every area of their life. Pierden el temor, They'll lose fear. son gente que no manifiestan temor ante ninguna situación, These are people that don't have fear to any kind of situation. que saben manejar la situación, That they know how to manage their que situations. volan por encima de la tormenta That the waves over the storm, como las águilas. they fly over the storm like an eagle. Pero ellos entienden, yo creo que ellos entienden algo que yo apenas voy entendiendo. And I think that they understood something that I'm starting to understand now. Quiero hablarle de dos palabras, I want to speak to you about two things. la palabra logos The word logos y la palabra rema. and the word rema. Dos palabras que están en el vocablo griego, Two words are in the Greek vocabulary que en nuestro idioma that in our vocabulary se traducen nomás por una sola palabra. is both they're translated into one word. La palabra logos The word logos significa palabra. means word. La palabra rema The word rema significa palabra means word en nuestro idioma. in our language. Pero en el griego no es así. But in the Greek, it's not like that. El griego le da un tono específico a la palabra logos The Greek gives logos a specific tone y le da un tono específico a la palabra rema. as well as it does to rema. Son diferentes, They're different. no son sinónimos. They're not synonyms. Tienen un significado distinto They have different meanings y se usan en diferentes porciones de la escritura. and they're used in different portions of the Bible. Y hay que entender lo que es logos We have to understand what logos is y lo que es la palabra rema. and what rema is. ¿Okay? Así que le voy a dar unas definiciones. So I'm going to give you some definitions. Estas palabras usted las encuentra en la escritura. You'll find these words in Scripture. Por ejemplo, la palabra logos For the word logos. en el Nuevo Testamento In the New nomás, Testament, la encuentra 326 veces. you'll find it 326. 26. Y la palabra rema And the word rema, usted la encuentra 73 veces. you'll find it 73 times. Así que si son diferentes las palabras, So if the words are different, okay, y tienen o sea, si hay diferencia entre las dos, so like if there's a difference between both of them, no son sinónimos. they're not synonyms. Se usan específicamente They're used specifically para lo que ellos están tratando de decir for what they're trying to say o lo que la Biblia está tratando de enseñarnos a or what the nosotros. Bible's trying to teach us. Logos es esto. Logos means this. Es la palabra de Dios escrita entera. It's the word of God wrote in Thea. It is the entire word of God written. Okay? La Santa Biblia es la revelación completa de Dios como aparece en las Escrituras. It's the Holy Bible. It's the revelation as it appears in the Scriptures. Okay? En otras palabras, In other words, abra su Biblia. open your Bible. Desde Génesis From Genesis hasta Revelación, to Revelations, ese es logos. that's logo. Todo lo que dice ahí es Everything logos. that it says in there is logos. Fue palabra que fue hablada It was word that was spoken en una ocasión, in one time, ¿okay? Y fue escrita. and it was written. Se escribió en la Biblia. It was written in the Bible. ¿Okay? Así que eso se le llama logos. So that's what logos is called. Ahora, pero una palabra rema es distinta. But rema is different. Es una palabra en la que Dios nos habla directamente It's a word where God speaks to us directly y que concierne a nuestra situación and concerns our situation personal o particular. personally or particularly. ¿Okay? Es una palabra oportuna, It's a word of opportunity, es inspirada por el Espíritu Santo, inspired by the Holy Spirit, de logos, from logos, ¿ok?
que trae vida, that brings life, poder y fe, power, and faith ¿ok? Para poder llevar una hazaña to have an act o creerle a Dios. or believe God. Entienda esto. Understand this. No es lo mismo. It's not the same. Es una palabra que es revelada a usted, It's a word that's revealed to you que agarra vida, that brings life ¿ok? En una situación específica. into a specific situation. A veces usted puede mirar la Biblia Sometimes you can see the Bible, y la Biblia dice muchas cosas de diferentes situaciones. and the Bible will speak about different situations. Aquí está la diferencia. This is the difference. La diferencia es cuando la palabra de ahí, It's when the word from there ¿ok? Le ministra su vida, ministers your life. le enciende su corazón. It fires up your heart. Es el Espíritu Santo It's the Holy Spirit que está obrando that's working y está hablándole por segunda and vez. speaking to you for the second time. Porque la palabra logos habla. Because the word logo speaks. Toda persona, yo puedo tener mucho conocimiento, I may have a lot of knowledge, ¿ok? Pero no quiere decir que tenga fe. but doesn't mean that I have faith. La fe no proviene de la palabra logos. The faith does not come from the word Se lo vamos a logos. enseñar ahorita. And I'm going to teach you it here. La fe proviene de la palabra rema. It comes from the word rema. Por eso es importante la palabra rema. That's why it's an important word. Porque la palabra rema lo lanza Because rema was launch us a actuar. to act. A veces nosotros tenemos conocimiento, Sometimes we have knowledge, pero no hacemos nada. but we won't do anything. Pero cuando la palabra rema llega a su But when vida, a rema word comes to your life, usted le cree a you Dios. start believing God Porque ya es algo personal. because it's something personal. ¿Ok? Ahora, puede ser recibida puede ser mediante otros como una palabra profética a veces. It may be received as a prophetic word. ¿Ok? Para mí, la más favorita I think that my favorite es cuando me habla Dios a través de su palabra. is when God speaks to me through His word. Pero a una situación que yo esté pasando. But to a situation that I may be going Si through. usted ha escuchado, yo estoy en necesidad de una palabra. If you have heard that I'm in need of a word, ¿Ok? Ellos están hablando de una palabra rema. they're speaking about a rema De kind una of word. palabra que venga y avive mi espíritu. A word that will come and revive your Que spirit. toque mi That will corazón. touch your heart. Y que haga un cambio específico And that will change something specific en una situación, in a situation. pero que me dé fe And it will give you faith para poder reaccionar y moverme hacia esa dirección. to react and move to a certain direction. ¿Ok? Así que el logos So logos es la palabra fija de Dios, is a firm word of God ¿ok? De las Escrituras, from the scriptures. y el rema El es rema es una porción particular del logos, It's a particular portion from logos sacada a la luz brought to light por el Espíritu Santo. through the Holy Spirit. ¿Ok? Nadie recibe una palabra rema No one received a rema word sin el Espíritu Santo. without having the Holy Spirit. El Espíritu Santo está involucrado ahí. The Holy Spirit is involved in this. Es el único que le puede dar una revelación, He's the only one that can give you this kind of revelation, que le puede dar una palabra viva. that can give you a revival word. Por eso es que tiene que sacarla de logos. That's why you have to take it out of logos. El Espíritu nunca le va a hablar The Holy Spirit is not going to speak nada que esté fuera de las Escrituras. something that will be opposed to the scripture. Se necesita la palabra logos primero You need a logos word first, para que usted pueda recibir una palabra rema. so you may be able to receive a rema word. ¿Ok? Ahora, el fuego de una palabra rema, entiéndame esto, el fuego The fire from a rema word, debe quemar del combustible it de una palabra logos. must burn from the combustible of the word a logo En word. otras palabras, In other words, para que haya fuego, for there to be fire, tiene que haber algo que lo encienda. there has to be something that ignites it. Para que haya fuego, usted necesita leña. For there to be fire, you need wood. Necesita leña. You need wood. Nadie puede hacer un fuego You can't make a fire sin leña. without wood. ¿Ok? El fuego requiere que haya leña primero. For fire to be, it requires wood first. La palabra rema. The word rema, ¿Ok? No puede haber ninguna palabra rema there can't be a rema word si primero no hay una palabra logos en without su there vida. being a logo word first. No, esas palabras logos es el conocimiento que usted va a tener. In other words, logos is a coincidence that you can ¿Ok? have, El knowledge, el conocimiento que usted tiene, that you have. no quiere decir que esa palabra esté viva todavía. It doesn't mean that that logo word is alive yet. Usted la tiene, You have it, usted la conoce, you know it, ¿ok? Pero todavía no se enciende en su but it vida. hasn't been ignited in your life.
la palabra logos no produce la fe. Logos does not produce faith. Es la palabra rema la que produce la Rema fe. is the word that produces faith. ¿Okay? Ahora, entienda esto. Understand this. El proceso de una palabra rema The process of a Rema word ocurre primero first happens por el Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Es el que va a iniciar todo. It's the one that's going to initiate anything. Él toma la palabra logos He grabs the logo word que ya ha sido escrita that has already been ¿okay? written y hablada and spoken ¿okay? about, y la habla al creyente. and it gives it to the believer. Cuando esto sucede, When this happens, le proporciona a usted una revelación fresca. it gives you a new, fresh revelation. Dentro del contexto Inside the context de una situación. of a situation. Un ejemplo. For example, Viene un ataque físico a su cuerpo espiritual. a physical attack will come to your spiritual body. ¿Okay? Usted necesita, usted tiene conocimiento You have knowledge ¿okay? de que por sus llagas that through his scars, nosotros somos sanos. through his wounds we were Y healed. podemos declararlo. And we can declare it. ¿Okay? Pero aún todavía no tenemos fe. But yet we still won't have faith in it. No tenemos fe. We won't have faith. Porque esa palabra Because that word, tiene primeramente que ser tomada tiene el Espíritu Santo because first of all, the Holy Spirit, tiene que venir y removerla en su corazón, he has to move it into your heart ¿okay? A tal grado que la enciende, in such a way that when he moves, it turns into que fire. usted siente que Dios le habló. That you feel that God's speaking to you this Cuando way. Dios le habla, When God speaks to you, usted empieza a creer esa you palabra. start believing the word. Ahora, como la empieza a creer, And because you start believing, ¿okay? Se va a ver el resultado en sus palabras you'll see the result in your words, y en sus acciones. in your actions. Sin acciones y sin palabras, Without words and no se actions, mira la fe. you won't be able to see the faith. ¿Okay? Yo y usted podemos tener mucho conocimiento, You and I may have a lot of knowledge, pero al menos que el Espíritu Santo no venga, but unless the Holy Spirit comes ¿okay? Y no empiece a sacar una palabra logos and starts bringing the logo word que usted ya tiene. that you already have in you, Esto es importante, this is important. porque cuando la gente que vive en el invierno allá en las montañas, The people that live in the winter out in the mountains, ¿sabe qué es lo que hacen ellos? you know what they do? Ellos cortan leña They'll cut down wood y la tienen preparada ahí. and they have it ready. ¿Para qué la tienen preparada? Why do they have it ready? Para usarla en tiempo de invierno. To use it in a winter time. Es cuando la quieren usar. That's when they want to use it. Y si no tienen leña, What if they have no wood? ¿qué van a usar? What are they going to use? No va a haber fuego. There's going to be no fire. En una persona In a person que no tenga nada de conocimiento de la palabra de that does Dios, not have any knowledge in the Word of God, es imposible que el Espíritu Santo haga it algo. would be impossible for the Holy Spirit to do something. Porque el Espíritu Santo únicamente opera Because the Holy Spirit only ¿okay? operates a través de lo que ya está en tu vida. through what's already in your life, A través de la palabra que tú ya traes, que tú ya cargas. through what the word they already carry. Cuando yo experimenté mi primera situación de fe, When I experienced my first situation of faith, yo estuve 3 meses meditando en una palabra. I was 3 months meditating on a certain scripture. Pero era el Espíritu Santo que estaba trabajando en mí. But it was the Holy Spirit working in me Trabajando tanto en mí so much que yo logré y dije, that I got to a point and I said, Dios me ha hablado. God has spoken to me. ¿Okay? Cuando yo dije que Dios me ha hablado, When I said God has spoken, no era una voz audible. it wasn't an audible No, no, voice. me había hablado aquí He has spoken to me in my heart, y yo lo sabía. and I knew it. ¿Por qué supe que era fe? Why did I know that it was Porque faith? inmediatamente actué. Because immediately I acted through it. Inmediatamente dejé mi trabajo. I immediately left my job. Inmediatamente empecé a proclamar lo que Dios me había dicho. Immediately I began to proclaim what God says to me. Cuando usted cree algo así, When you believe something this es el way, Espíritu Santo it is the Holy Spirit que ha removido algo en su corazón. that has moved something in your heart. En inglés le dicen they quicken. The Spirit gives life and quickens. O sea, aviva, da vida. It gives it life. ¿Okay? Es lo que dice el Espíritu, da vida. The Holy Spirit gives life. ¿Okay? Cuando eso sucede, When that happens, usted se va a notar diferente. you'll notice yourself changing differently. Usted va a experimentar algo distinto. You'll experience something different. Usted se va a mover en fe. You'll move in faith En algo que es imposible. into something that's impossible. En algo que usted tenía temor. Something that you may have had fear of. Pero hay algo que lo empieza a mover a usted. But there's something that starts moving you. Y ese es Dios. And it's God. Ese es el Espíritu Santo trabajando en su vida. That's the Holy Spirit working in your life. ¿Okay? Pero no hay fe But there's no faith sin una palabra rema.
without a rhema word. Nosotros tenemos los principios de Dios We have God's principles, y eso los aplicamos año redondo. and we apply these year round. Eso no es para una situación específica. This is not for a specific No, situation. no, no. Cuando estamos hablando nosotros de una situación específica, When we're talking about a specific situation, es cuando el mal tiempo llega. it's when the bad times will get to you. Es cuando usted y yo tenemos que creerle a It's Dios. the time when we have to believe God, O ahí nos quedamos. or we'll stay where we are. Es más, el invierno tiene que venir en su vida. In other words, winter has to come to your ¿Con qué life. propósito? With what purpose? Con el propósito de madurar. In the purpose of you to mature. ¿Ok? Si usted tiene leña, If you have wood, usted pasará su invierno, you will pass your winter ¿ok?, con el fuego de Dios. with God's fire. Si no tiene leña, If you have no wood, no la va a pasar. you won't be able to ¿Qué go quiere through decir? it. What does that mean? Quiere decir que en esa situación It means that in this situation, habrá derrota. there will be defeat. Porque lo único que le puede dar victoria Because the only thing that can give you defeat, es su fe victory, is your depositado faith en la palabra, deposited into the scripture, pero no en cualquier palabra, but not in any scripture. en una palabra rema, In a rhema scripture. rema. Rhema. Ahora, cuando la palabra se despierta en su vida When the word is awakened in your heart, y usted toma you decisiones, start taking decisions, ¿ok?, usted va a hablar. you'll start speaking. Jesús dijo, Jesus said, lo que dijeres what you say, te será hecho. it will be done. El problema de nosotros Our problem es que nosotros empezamos a hablar y a decir is that we start speaking and saying things sin que Dios nos haya tocado nuestro corazón without God first touching our heart, y no traemos fe en nuestras palabras. and then it comes out with no faith. No traemos fe. We'll have no faith. No, la fe viene únicamente Faith only comes de una palabra personal para usted, through a personal word to you, de la misma palabra logos. which comes from the word logos. Entonces es cuando nosotros decimos, And then that's when we say, es cuando nosotros declaramos. it's when we declare. Ahora fíjese, en todas estas palabras, If you notice, in all these words, le voy a dar algunas más adelante, ¿dónde es que se encuentra esta palabra rema? I'll show you where you can find these kind of rhema words. ¿Ok? Ahora, Romanos 10:8 dice así. Romans 10:8. Dice, por fe entendemos, ¿ok?, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De manera, no, perdón. Romanos 10:8. Más, ¿qué dice? Fíjate lo que dice así. Look what it says here. Cerca de ti está la palabra en tu boca, ¿ok?, y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Fíjate lo que está diciendo aquí. Look what it's saying. It is Cerca de ti. close to you. ¿Dónde es que se encuentra esta palabra? Where's this word? Dice, está en tu boca It says it's in your mouth. y está en tu corazón. It says in your heart. Pero esta palabra que está hablando But this word that it's speaking about here es la palabra rema. is the word rhema. Cuando usted va al griego, When you go to the Greek, usted mira que ahí dice rema, you see that it says rhema. ¿ok? Y eso es importante. That's important. ¿Por qué? Porque lo que usted va a hablar, Why? Because what you're going to speak ¿ok?, es lo que está en su corazón, is what's in your heart. que ha sido producido por una palabra rema. That's been produced through a rhema word. Cuando nosotros hablamos When we speak, por algo que ha sido producido por una palabra rema, that has been produced through a rhema word. ¿ok?, es cuando nosotros empezamos a declarar cosas It will be when we start declaring things con fe. with faith. Fuera de eso, no hay fe. Out of this, there's no faith. No hay fe. No faith. Hay principios de Dios que nosotros nos movemos. There's principles that we Que move in. no me malentienda. Don't misunderstand me. Yo le estoy hablando cuando usted verdaderamente necesita creerle a Dios en algo. I'm talking about when you really need to believe God in something. A eso es a lo que me estoy refiriendo. This is what I'm referring to. La otra palabra rema que está aquí también dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo, Hebreos 11:3, Hebrews 11:3. por la palabra de Dios, dice, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Fíjese lo que dice ahí? Look what it says there. Ahí la palabra es rema. The word there is a rhema word. Dios construyó, God constructed ¿ok?, con palabras remas, with rhema words, no con palabra, no con el logos. not with the logo words. El logos no produce la vida, Logos does not produce life. nada más la palabra rema. Y eso es importante. That's important. Ahora, fíjese, si tú permites
Hay que entender esto. Now understand this. If you Cuando allow, usted está pasando en una circunstancia, if you go through a circumstance, si usted permite que las circunstancias hablen más que usted, if you allow circumstances to speak la louder misma than you, circunstancia that same circumstance tiene poder para hacer un cortocircuito. will have the power to conduct a short ¿Ok? En el proceso de la palabra rema. in the process of the word rema. Lo miramos en Pedro. You'll see it in Peter. Váyase a Mateo 14:25. Matthew chapter 14, verse 25. Y lo que dice en el 14:25. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. En primer lugar, First of all, antes de que nos pasemos para adelante, before we keep going, fíjese lo que le está diciendo Pedro a Jesús. look what Peter is saying to Jesus. Pedro le está diciendo: dime una palabra, Peter's saying, give me a word. abre tu boca, Open your mouth. no logos, Not a logos word. abre una palabra específica para esta Give me a situación. specific word for the situation. Háblame a mí. Speak to me. Cuando Jesús le dice: When Jesus says, ven, come, esa misma palabra that same word despierta en Pedro, awakens something in ¿ok? Peter. El poder, la fe necesaria The faith that's necessary para que él pudiese caminar sobre las so that aguas. he may be able to walk on water. El centurión, cuando llevó a su hijo, The centurion, when he took his son, le dijo: he said, tan solo di la palabra. only you say the Pero word. ahí la palabra He said, but say the word. es la palabra rema otra This vez. word is a rema word. ¿Ok? Es una palabra específica, It's a specific word, particular para él. particularly for him. Esas palabras producen fe. These words produce faith. Esas palabras están vivas. These words are alive. Es importante que yo y usted estudiemos, It's important for you and I to study ¿ok? Y medite en la palabra. and meditate in the word. Pero a veces esa palabra logos, a menos que no me ministre a mí, But unless this logo word does not minister es me, simplemente conocimiento que yo tengo. it will just be knowledge for me. Ahora, ese conocimiento es bueno, sí, Is knowledge good? Yes. si lo voy a servir más adelante. If it's going to serve later on. Si de ese mismo logos If that same from you logos el word, Espíritu mismo va a venir the Holy Spirit will come through y it va a tomar ese logos, and he will take the en otras logos. palabras, va a tomar esa leña In other words, he will take the wood y la va a encender. and he will ignite it. Y la va a encender And he will ignite it para que yo y usted so that you and I podamos pasar una situación. may be Para able que to go en medio de un through the invierno situations. When winter comes, Puede haber fuego. there will be fire. Ahora, fíjate lo que está sucediendo aquí. Now look what's happening here. Pedro recibe una palabra rema Peter receives a rema word y su fe se despierta. and his faith awakens. ¿Ok? Todos la escucharon, Everyone heard it, pero a Pedro era específica, but it was specific for Peter porque Pedro la pidió. because Peter Era asked for it. específica para él. It was specific for him. Y era una palabra rema exactamente para él, It was a rema word specifically for him, para lo que él quería hacer. for what he wanted to do. Ahora fíjate lo que dice aquí. Now look what it says here. Dice: ven, dijo Jesús. Jesus says, come. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. ¿Qué fue lo que sucedió? What happened here? Las circunstancias The circumstances empezaron a hablar más fuerte que él. started to speak louder than Jesus. Y le hizo un cortocircuito And it caused a short a una palabra rema to a rema word que él tenía. that Peter had. A él se le dio una palabra directa He was given a direct word que le produjo la fe. that produced faith in him. Pero no supo sostenerse en esa fe. But he didn't know how to sustain himself in that No faith. permaneció en su fe. He didn't sustain in that faith. La causa era The cause? porque las circunstancias hablaron más fuerte. It was because the circumstances were speaking louder to him. Cuando nosotros ponemos nuestro enfoque When we put our focus en la circunstancia, in the circumstance, tienen el poder para cortar, para hacer un cortocircuito it will have the power to short out the al rema. poder de Dios. The power of God. Tiene un poder. It has the power.
Ahora, usted puede escuchar de Dios Now you can hear of God y usted puede estudiar las Escrituras, and you can study the scriptures. pero solo cuando el Espíritu Santo viene y enciende, But only when the Holy Spirit comes in and ignites remueve esa escritura, and renews the scripture, logos, logos, en su corazón in your heart y se convierte en una palabra rema. and turns it to a rhema word. Es cuando te quema por dentro That's when you will burn inside y te impulsa a moverte en and fe. it will impulse you to move in ¿Cuántos han faith. pasado por esa experiencia? How many have gone through this kind of experience? Yo sé que muchos de aquí han pasado, I know that many of you have, porque no se puede detener. because you can't stop. Llega a un punto usted Get to a point que dice, lo creo, you will and you say, I believe it, que arde dentro de usted, and it burns inside you. se aviva It's revived in you. y no hay nada que lo detenga. There's nothing that will stop you. Ahora, esa es la fe inicial. Now this is just the initial El faith. problema es permanecer en ella. The problem is to maintain yourself in ¿Por it, qué? Porque esa palabra because this word que trae una promesa, will bring a promise, y la promesa no es para ese tiempo, and the promise will not be for that specific siempre time, es para un futuro. but for the future. Pero su fe reacciona en el momento que usted la cree. But your faith reacts at the moment you believe ¿Ok? De una promesa que Dios le está from a dando. promise God given you. Ahora, los grandes hombres de Dios The great people of men of God se movieron en una palabra rema de moved in a Dios. rhema word. Siempre. Always. Nunca se movieron en logos. They never moved in a local Ellos word. tenían la ley. They had the law. La ley la conocían. They knew the law. Pero era cuando Dios venía But it was when God o came enviaba un ángel. or sent an Y angel les decía and algo. said something to them. ¿Ok? Era una palabra directa. It was a specific word. Era una palabra viva. It was a revived word. La creían They believed it y se movían en ella. and they moved in it. Ellos no se movían por la ley. They didn't move La because of ley the eran los law. principios. The law had the Es principles. igual nosotros. That's the same thing with Nosotros us. tenemos la escritura. We have the scripture. Tenemos el logos. We have the logos. Y nos movemos en los principios de And we'll Dios. move in the principles of Pero God. cuando Dios quiere hacer algo bien But específico when God wants to do something specific en tu vida o en la mía, in your life or my life, Él tiene que venir a hablarte con una palabra rema. He has to come speak to you through a rhema word, Porque no te vas a mover en fe. because you're not going to move in faith. No te vas a poder mover en fe. You're not going to be able to move in Porque faith. no es obra tuya ni mía. Because it's not your work or His work. Es obra del Espíritu Santo. It's the Holy Spirit's work. Aún para la salvación. Even for salvation. Mucha gente no se entrega a Dios People won't give hasta themselves to que el Christ, Espíritu Santo into the Holy Spirit, no empieza a mover en sus corazones will not start moving in their hearts lo que han escuchado, what they've just heard, ¿entiende? Lo que saben. what they know. ¿Cuánta gente sabe de Dios? How many people know of Pero God, sin embargo no se convierten. but yet do not convert? No se convierten. They won't convert. ¿Ok? Nosotros estamos, como cuando estamos aquí a veces decimos, Sometimes we're here and we say, si yo sé que Dios lo quiere sanar. I know that God wants to heal this man. Nosotros lo sabemos. We all know it. Pero ¿qué tal si tú estuvieras en esa situación? But what if you were in his situation? ¿Qué tal si yo soy el que estoy en esa situación? What if I were in that situation? ¿Cómo es que yo voy a ser sano? How am I going to be healed? Lo primero que yo tengo que hacer The first thing I have to do es meditar en una palabra logos. is meditate in the Logos word. Es quedarme meditando en esa palabra logos. Is to stay meditating in Es the pasar Logos. tiempo en esa palabra Spend logos. time in this word Logos. Conforme mi necesidad. As long as it's Hasta according to que my no necessity. despierta en mí. Until it awakes in me. Hasta que no enciende en mí. Until it ignites in me. Y yo me doy cuenta cuando la enciende. And I notice when it's ignited. ¿Por qué? You know why? Porque se te mira. Because you'll be able to see it in you. Te miran. It's able to see in you. Agarras una agresividad. You grab this aggression. Se te miran tus palabras You'll see it in your words y en tus acciones inmediatamente. and in your actions immediately. Tus decisiones son impactadas. Your decisions are impacted. Son impactadas. They're impacted. Ahora, fíjese lo que dice aquí Noé. Look what Noah says. Por la fe Noé. Through faith, Noah. Que a Noé no se le dio una palabra logos. Noah wasn't given a Logos word. Dios le dijo a Noé. God spoke to Noah. Y cuando Dios le dijo, And when he spoke to him, que esa es una palabra rema. that's a Rhema word. Y fíjese lo que hace Noé. Look what Noah Fue does. advertido sobre cosas que aún no venían, no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por eso fue. Cuando él escucha esa palabra, When he hears this word, él actúa. he acts.
Se le mira en su manifestación. You see it in a manifestation. Inmediatamente empezó a hacer. Immediately he begins to do it. ¿Por qué la creyó? Why did he believe it? Porque era una palabra rema, Because it was a rhema word, no era una palabra logos. not a logos word. Era Dios hablándole directamente a It was él. God speaking directly to him. Nosotros tenemos la escritura, We have the scripture, pero la escritura de Dios no es el rema de Dios. but the scripture is not the rhema of God. Si no todos se movieran en el rema de Dios. Otherwise, everybody would move in rhema. No, el rema de Dios God's rhema es cuando el Espíritu Santo viene is when the Holy Spirit comes y toma esa palabra logos and takes the logo word y te la trae viva a ti. and revives it in you. Que hasta tú dices, And even you say, wow, esta palabra es para mí. wow, this word is for me. Pero si no te moviste en ella, But if you didn't move in it, no hubo cambio. there wasn't any change. No hubo cambio. There wouldn't be any change. Ahora, Abraham, fíjate lo que dice Abraham. Now, Abraham, Por la fe, Abraham, through faith, Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar called to go to a certain place. que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió. That later on he would receive as an inheritance, he left his Abraham place. creyó. Abraham believed. ¿Por qué creyó? Why did he believe? Porque Dios le dio una palabra rema. Because God gave him a rhema word. Toda palabra que venga fresca, Every word that comes fresh, que salga de la voz de that Dios, comes from the voice of God, o sea, de la palabra de Dios, from God's word, pero que tome voz. but will take voice. ¿Se acuerda que del fuego Dios hablaba? Remember that God was speaking through the fire. Del fuego habla Dios. God speaks through the Cuando fire. hay un fuego, When there's a fire, empieza a hablarle Dios. God begins to speak. Esa palabra This word tiene un poder sobrenatural, has a supernatural power ¿ok? Para que yo y usted la creamos so that you and I may believe y nos movamos en ella and move in it y camine en ella and walk in it por la palabra rema, through the rhema word, no hay logos. not logos. ¿Ok? Ahora, Abraham, Now Abraham, ¿y lo que hace? Dice, Look por what la it fe does. Abraham, a pesar de su edad avanzada y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Le había prometido Dios. God had promised him. Dios vino God came y le da una promesa a Abraham, and gave it a promise to Abraham. pero con una palabra rema. It was a rhema word. ¿Ok? La promesa no es para el instante, The promise wasn't for that moment. la promesa es para el futuro. It was for the future. Pero sin embargo, él la cree, But yet he believed it ¿ok? Y él actúa. and he acted. ¿Ve lo que dice aquí? Dice, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta que, ¿para qué? Para resucitar de los muertos. Así, en sentido figurado, recobró a Isaac. En otras palabras, está diciendo In other words, he's saying que Abraham, that Abraham, cuando puso a Isaac en el altar when he put Isaac on the y que altar levantó el cuchillo, and he rose up his para knife, Dios for God, es como si lo hubiera hecho. is as if he actually did it. Ahora, ¿por qué lo hace Abraham? Why does Abraham do this? Porque a él se le dio una palabra rema. Because he antes. was given a rhema message. ¿Qué palabra se le dio? What kind of road? De tu hijo. He said that from your ¿Qué? son, Van a salir naciones. nations will come. Entonces él dice esto: So he says this: si yo lo mato, if I kill him, tiene que resucitarlo. God has to resurrect him. Ahora, no nada más tiene que Not resucitarlo. only does he have to resurrect him, Yo ya sé que él puede resucitarlo. I already know that he can do it. Tengo confianza de que lo puede dar, le puede dar vida otra vez. I believe that he will resurrect him and give him life again. Pero Abraham nunca se movió por una palabra nada más logos. But he didn't move just in the logos word. Ni tú ni yo podemos movernos por una palabra logos. No, you or I can move in the logos word. Hasta que nuestro corazón no arda. Not until our heart burns. Hasta que tú no lo crees aquí. Until you believe it here. Dice, porque esa palabra está cerca de tu boca, It's dice. because God says that word is close to Y your en mouth, tu corazón. in your heart. Y cuando tú la hablas, And when you speak it, es cuando suceden las cosas. it's when things start beginning to happen. De esta manera no suceden. Otherwise, it won't. ¿Ok? Ahora, fíjese esto. Now, listen, see this. Abraham recibió una promesa, Abraham received the promise. pero entienda esto. But understand this. Aquí quiero explicarle detenidamente. Una promesa I'm going to explain to you. A promise es para un futuro. is for my future. ¿Ok?
no es para el tiempo presente. It's not for the now. Fíjese lo que dice en Romanos 4:17. Look what Romans says, chapter 4, verse 7. Dice, como está escrito, Padre de muchas naciones te he hecho, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, el cual creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas naciones, conforme lo que le había dicho, así será tu simiente. Ya le había dado una palabra. He already had given him a word. Le había dado una palabra rema. He had given a rema word. Okay. Ahora, fíjese lo que dice aquí. Look what it says here. Dice, el que creyó en esperanza contra esperanza. They believe in hope against hope. Lo que está diciendo es esto. What he's saying is this. Él está diciendo la esperanza que el mundo le estaba dando, The hope that the world was giving them, no había esperanza. there wasn't hope. O sea, no, ni esperanza había. There wasn't hope at all. Okay. Estaba viejo, He was old. Sara ya no podía. Sarah couldn't do it anymore. Okay. Más bien nunca pudo. In other words, Era estéril. she was sterile. She actually Okay. couldn't at all. Y Abraham era viejo. And Abraham was old. La esperanza que él tuviese de tener un hijo The hope of him having a son se había terminado. had ended. Ahora, pero dice que él creyó en esperanza. But it says that he believed in hope. Ahora, la definición del término griego Now, the definition in Greek de esperanza no es el mismo of hope is not the same que nosotros le damos. that we give it. No es el mismo. It's not the same. Nosotros podemos decir, We can say, yo tengo la esperanza I have the hope de ir a México este año. to go to Mexico this year. Pero eso no es algo cierto. But that's not true. Hay incertidumbre. There is circumstances. El término de nosotros que nosotros le damos a esperanza The term that we give hope es algo que no tiene certeza. is something that has no certainty. Pero el término griego no. But in Greek, it's not like this. Nosotros no decimos, We don't say, mi esperanza es de que venga Cristo. my hope is that Christ will come. Usted no puede decir eso. You can't say that. Porque usted sabe muy bien que Cristo viene. Because you know surely that Christ is coming. Usted está seguro de que Cristo viene. You're sure that he's O coming. sea, de que va a regresar, va a regresar. And that he's going to return, he's going to Pero una return. persona que diga, yo tengo la esperanza de que regrese, That's why I say, when people say, I hope that Jesus comes. eso es incertidumbre. That's uncertainty. No es estar seguro de algo. You're not sure of something. Usted se movería en una promesa de Dios Would you move in the promise of God con incertidumbre. with uncertainty? O sea, Dios le dice, aviéntate a ver si te cacho. Does God say, throw yourself, maybe I'll catch you? O Dios le dice, aviéntate porque te cacho. Or does he say, throw yourself because I will catch you? Fíjese. Abraham dice que creyó en esperanza. It says that Abraham believed in hope. El término griego para esperanza The Greek term for hope es la palabra esta. is this word, Es la palabra elpis. the word elpis. ¿Okay? Dice del primario elpo. ¿Okay? It comes from elpo. ¿Okay? Que es expectación concretamente. It's concrete expectations. ¿Okay? Que va a esperar. It means that you're waiting. Concretamente quiere decir seguro. Completely means sure. Abraham no creyó en el a ver si. Abraham didn't believe in maybe. No, él creyó en la promesa que se le dio. He believed in the promise that was given to him Con certeza. with certainty. A tal grado And such a grade de que él iba a matar a su hijo. that he was going to kill his son. Él iba a eliminar el único recurso. He was going to eliminate the only resource. Él salió de aquella tierra He left that land no porque creía a ver si. not because it was a maybe, No, es porque es certeza. but because he had certainty. La palabra, las promesas de Dios The promise of God, no nos traen a nosotros una esperanza. it doesn't give us a hope. No, nadie se mueve en esperanza nada más. No one just moves in hope. Se mueve en seguridad. They move in certainty. En seguridad. In certainty. Es lo que dice aquí. Look what it says here. ¿Okay? Así que él cree en esperanza. So he believes in Entonces, hope. él cree en algo seguro. So in other words, he's believing in something sure, ¿Okay? En algo seguro. in something certain. Ahora, esa esperanza Now this hope no es presente. is not present. Romanos 8:24.
Romans chapter 8, Fíjese 24. lo que dice. Porque en esperanza somos salvos. ¿Cómo le gustaría a usted que le dijera yo? Hermano, pues aquí estamos. How would I like for me to tell you? No, we're here. Estamos sirviéndole a We're Dios. serving God. ¿Verdad? Hay una esperanza There's a hope de que seamos salvos. for us to be saved. Pero hay como un But 90% there's like a 90% y un 10% que no. and a 90% that we might not be ¿Cómo le saved. gustaría a usted vivir así? How would you like to live that way? Oye, pues no. No hay certeza. There's no certainty. No hay certeza. El apóstol Pablo no está diciendo que no hay certeza. The Apostle Paul is saying, ¿Por he qué? wasn't saying there was no certainty. Porque el término griego para ellos Because the Greek term for that es algo concreto, is something concrete, es algo seguro. something that's sure. Fíjate lo que dice aquí, dice, Lo porque que en dice. esperanza somos salvos, dice, mas la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Qué? No es esperanza. Pues la que uno ve es la que está aquí nada más sentada con nosotros. Eso es esperanza, la que está detrás de María. Hope. Pero Is the- fíjese is the lady esto. sitting here with us? ¿Qué? No, fíjese lo que dice aquí. Dice, mas la esperanza que se ve no es esperanza, pues lo que uno ve, ¿para qué esperarlo aún? But what we see, if we would see what hope for, then it is not really hope. For which of us hope for something we see? Yo no me muevo We don't move en ninguna esperanza in nothing of hope, del término de nosotros. of our terms. En otras palabras, In other words, cuando estábamos chiquitos, when we were young, papá trabajaba en Matamoros, my dad would work in Matamoros, nosotros vivíamos en el rancho Las Flores, and I would live in the ranch called La Flores. como una hora. It was around an hour Y away. papá siempre llegaba a las 6 de la tarde en el autobús. My dad would always arrive at 6 p.m. in the bus. Nosotros caminábamos como de aquí, We would walk from like here, no hasta la luz donde está la 41, pero a la mitad. and from here to like halfway to 41. Caminábamos hasta donde estaba la calle principal, We walked almost to the main street, que era la calle pavimentada. which it was the pavement street. ¿Ok? Nosotros íbamos. We would go. ¿Ok? ¿Sabe por qué nos movíamos? You know why we were moving? Porque estábamos seguros, Because we were sure. porque eran las 6. Because it was 6. Y ya van a ser las 6, ya papá va a llegar. And we said, Dad's going to get here. It's almost 6. Íbamos toda la chusma. And the whole kindergarten was going. Yo estaba chiquito, And I was little. yo tenía 5 años. I was 5 years old. ¿Ok? Beto tenía 4. Beto was Y 4. todos estaban, mis hermanos estaban chiquillos, y todos íbamos a esperar a papá. All my little brothers were little, so Y ahí we all went to wait. llegábamos antes de que llegara el bus. So we arrived there before the bus did. Porque no sabíamos que el bus venía. Because we knew the bus was coming. Nosotros no nos podemos mover. Tú no puedes moverte o actuar You can't move or act sin saber, sin estar concreto. without being concrete. or something. Así que cuando usa aquí la palabra esperanza, So when they're using the word hope, dice, la esperanza que se ve they're saying the hope that we see no es esperanza. is not hope. Porque entonces, ¿para qué esperarla? Because then why Si should ya we se wait miró. if we already see it? ¿Entiende? La esperanza todo el tiempo es futura. Hope is always future. La fe siempre es presente. Faith is always present. Usted se mueve en fe ahorita You move faith in now por la promesa que tiene, because of the promise you have que está seguro que va a that venir is sure to come y que se va a manifestar. and that will manifest. Pero que no esté incierto. But it's not uncertain. No, usted está seguro de que la Biblia dice que por sus llagas yo soy sano. The Bible says that we were healed by his wounds. Esa la está esperando. That word right there is No se ha waiting. manifestado todavía. It's not manifested yet. Pero si usted se está moviendo en fe en ese tiempo presente, But if you're moving in faith in this present time, indica una cosa. it indicates something. Óigame bien. Hear me. Que el Espíritu Santo That the Holy Spirit ha venido has come y ha removido en su and corazón removed from your heart de una palabra logos a logos que se ha word convertido en rema. that has just now turned into a rema word. ¿Me está entendiendo? You understand? Abraham no se movió en la palabra logos. Abraham didn't move into Ni la the logos iglesia word. de Jesús se puede mover en la palabra logos. Church cannot move into the logos word. Se tiene que mover en la palabra de revelación, It la has to rema. move in a revelation Porque word, es la rema word. única que produce fe. Because it's the only one that produces Cuando faith. produjo fe en mí, When it produced faith Me in me, moví. I moved. tenía una promesa.
I understood there was a promise. que iba a adquirir ese dinero. That I was going to acquire a certain amount of Ahora money. yo tengo que pacienmente esperarlo Now I patiently have to wait for porque it. la palabra me está probando. Because the word is testing me. Así como probó a Josué, Just a like, José. just like it tested Jose. Acuérdese la clase que le di el jueves. Remember the word I gave you on Thursday. Cuando usted ya se está viendo en fe, When you're seeing faith, es porque usted ha recibido una palabra rema. it's because you received the Rema word. Ahora usted va a hacer cosas que jamás haría usted, Now you're going to do things that you never thought you would, que jamás las haría. that you thought you would never do. Pedro jamás Peter never hubiera intentado caminar en el agua. would have tried walking on water. Jamás. Never. Si Dios no le dice, Jesús no le dice, ven. Unless Jesus had told him, come. Por eso es mejor a veces That's why it's better sometimes esperarse a que esté seguro to wait that you're sure que ya está aquí. that it's in your heart. Hay muchos cristianos Many Christians que no se logran that don't arrive to a certain place porque nunca llegó aquí. because it never arrived in the heart. No traen pasión. They have no passion. Cuando tú la crees es así. When Había un señor There was a man que estaba sentado en el parque that was sitting in the park, y estaba un perro. and there was a dog, Ahí estaba, el perro era de él. and the dog was his. De repente saltó un conejo blanco But then a rabbit came running by, y se arrancó el perro detrás de él. and the dog went running after it. Y ahí va el conejo And the rabbit was y going, ya iba el perro. and the dog was going. Y el perro ladre y ladre y And the ladre dog was barking and barking detrás del conejo. after the rabbit. Otros perros Other dogs escucharon al Heard. perro ladrar. the dog barking. Y porque lo escucharon ladrar, And because they heard him bark, ahí vinieron otros perros. the dogs Y came. guau, guau, guau. Y guau, guau, guau. Y ahí van todos los perros corriendo. And you see all these dogs barking, wow, wow. Pero todos los perros se fueron cansando uno por uno. But all these dogs started getting tired Y one se by fueron one. quedando ahí. And they stopped. No la hicieron. They didn't make it. Nada más el perro Only the dog que comenzó primero. that started first. Y dice, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el perro primero? Why did the first dog make it? La pregunta es esta. ¿Por qué los demás no? The question is this, why didn't the others? ¿Sabe por qué? You know why? Porque el único perro que vio el conejo Because the only dog that saw the rabbit fue el perro primero. was the first dog. Los otros The rest, nada más se metieron a ladrar. they just went into the bark. Nunca vieron al perro. They el never conejo. saw the rabbit. Él sabía lo que había visto. He knew what he had seen. Él sabía lo que había creído. He knew what he believed. ¿Me entiende? Cuando tú pones tu mirada en el precio, When you put your eye on the cuando reward, tú pones tu mirada en lo que Dios te ha dicho into what God has told you, y que viene más para adelante, and that was coming to el you, otro perro sabía de que lo alcanzo. the dog knew that if I Y si catch no it, lo I'll catch alcanzo, it. me quedo sin cena. And if I don't, I'm going to end up with no dinner. Pero los otros decían, oye, pues ¿por qué corremos? The other dogs were like, wait, why are we running? ¿Para dónde es que vamos? Where are we heading? Y por eso usted mira a muchos cristianos que se quedan en el camino. So that's why you see a bunch of Christians end up in the path. Nunca miraron a Jesús por completo. They never saw Jesus completely. Y las promesas de Dios And the promises of God siempre son amén. are always amen. ¿Sabe qué quiere decir? You know what Yo that los means? alcanzo. I'm going to catch Yo it. sé que estoy cansado, I know I'm tired, pero no he quitado mi mirada. but I had to remove my sight. Pedro, no quites la mirada de Jesús. Peter did not remove your sight from Jesus. Pedro se desenfocó Peter unfocused himself y perdió el conejo. and lost the rabbit. ¿Se fija? You see that? Ahora, ¿por qué? Now, why? ¿Qué le quiero decir con esto? What am I trying to tell you? Este perro recibió una revelación. This dog received a revelation. Él admiró la revelación. He saw the revelation. Él se movió en base de la revelación. He moved in the base of it. Usted no se puede mover nada más porque otro está creyendo. You can't move because someone else is believing. Bueno, pues es que mi hermano creyó y ¿sabes qué? Me aventé, pastor. He said, no, I threw myself, Pastor. Y nomás caminó como 3-4 casas, And I- 4 días. And I walked for like 3-4 days. Y ya cambió de mente. And my mind has changed. Ya no pudo hacer lo mismo. He couldn't do the same thing ¿Sabe anymore. por qué? You know why? Porque él se movió en una palabra rema Because he moved in a rema word. y usted no. And you didn't.
y se quedó a medias. and you stopped halfway. La palabra rema es importante. The rhema messages are Tiene que ser important. revelación They para have usted y to para be mí. revealed to you. Ahora, la palabra fe es un verbo. The word faith is a verb. ¿Ok? Es algo que se mueve en el instante, es acción. It's action. Ahora fíjese lo que dice aquí en Hebreos capítulo 30, 11:30. In Hebrews chapter 11 verse 30. Todos los del Viejo Testamento, Everything from the Old Testament, cuando usted mira las hazañas que ellos hicieron, when you see the great things they did, fue porque vino un profeta was because a prophet y came les dijo, así dijo Dios, and said, this is what God said. haz esto. Do this. Era palabra rema, It was a rhema word. era palabra fresca. It was a fresh word. No era pues la voy a tomar de aquí. He said, no, I'm going to do it from here. No era así. No, it Era- wasn't like that. Todos ellos actuaron They all acted y alcanzaron promesas. Fíjese lo que and dice they aquí. reached promises. Dice Hebreos 11:30. 11:30. Por fe cayeron los muros de Jericó. ¿Quién le dijo Dios a Josué? What did God say to Joseph? Dale 7 vueltas Go around Jericho 7 y los times muros se vendrán abajo. and the walls will fall. Y aquel se movió. And he moved. Se movió en algo loco. He moved to something that was crazy. Que le dé 7 vueltas a ese muro y se va a caer To solo. go around the wall 7 times is going to fall. Se va a caer. It's going to fall. Se movió en fe. He moved in faith. ¿Ok? Ahora dice, Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. ¿Qué hizo Gedeón? What did Gideon said? Dios le dice, Gedeón, God said, Gideon, con 300 with 3 tienes. people, with 300, you can do it. Usted se quiere mover con 300. You want to move with 300? Pero la revelación fue para Gedeón, But the revelation was for Gideon. no para usted y para mí. It wasn't for you and I. Ahora, esa misma palabra logos, That same word, en una logos, circunstancia, in the circumstance, puede cobrar vida para usted y para mí. it will take a life Y, for you and I. y nos impregna a nosotros, And it will impregnate us. que nos movemos y decimos, And we'll move and say, no se necesitan muchos. we don't need a lot. Si tienes fe, pero tiene que ser una palabra rema. But if you have faith, but it has to be a Tiene que ser revelation. una revelación para ti, It has to be a revelation for you, para tu vida específica. for your life specifically. Dice Gedeón, dice, y de Barak, una profeta. ¿Qué? ¿Qué vino la profeta y le dijo Débora? A What Barak did- le dijo. What did Deborah come and say? Le dio una palabra de Dios. She gave him Todas, a word of God. todas son palabras remas. All these words are rhema A words. Sansón le dijo, Samson was told, no te cortes la greña, do not cut your hair off. hazte chongo. Make it into a ponytail or a bun. Pero era Dios el que le estaba diciendo. But it was God that was speaking to him. Si Dios viniera a Miguel y le dijera, píntate el pelo, mijo. If God would come to Miguel and say, dye your hair, Mira, amigo, just for men. él agarraría el Just for Men y de He volada. would just grab some Pero just for como men Dios no le ha hablado, and put it on his head. But God hasn't spoken él to him sigue yet. creyendo que las canas son las bellas. He still believes that gray hairs are beautiful. Ahora, y empieza a hablar de todos estos hombres, dice, y de David y de Samuel, tanta gente. So he begins to speak about all these people, David and all these other characters. Dice que por fe, And he says that by faith, pero la fe de qué? but faith of what? De una palabra rema. Of a rhema word. Dice, conquistaron y hicieron justicia. Dice, They conquered and it had justice. dice, y alcanzaron And they reached promesas. promises. Las promesas que estaban en el futuro, The promises that were in the las future, alcanzaron, they dice. were able to reach them. O sea, se movieron en fe In ahorita, other words, they moved in faith now, iban persiguiendo They were la chasing promesa, the promise, pero su fe era activa but their faith was active. y la alcanzaron. And they reached it. Para que usted alcance la promesa. ¿Qué promesa nos ha dado Dios? What promise has God given us? Si Dios nos da una palabra rema a If nosotros God gives us a rhema word, y Él nos dice, and He tells us, nosotros tenemos que movernos we need to move a la dirección que Él dice. to the direction that Eso He es tells us. perseguir la promesa. That is chasing the Ahora, la promise. promesa no es para hoy. The promise is not for now. La promesa siempre será para The mañana. promise will always be for tomorrow. Tu fe es hoy. Your faith is now. Tú te mueves hoy. You move now.
Tú no puedes decir, bueno, pastor, que yo mañana voy a tener fe. You can't say tomorrow I'm going to have faith. La fe siempre va a ser presente. The faith is always present. Porque mañana vas a decir lo mismo. Because tomorrow you're going to say Y the same pasado thing. mañana vas a decir lo And mismo. after tomorrow you'll say the Y al same menos thing. que tú no digas, hoy me muevo en fe. Unless you say today I'm moving in Entonces faith. tu fe es activa. And then your faith will be active. Es la única manera. It's the only way. Ahora, sin una acción correspondiente, Without an action that corresponds to this, la palabra rema o la revelación rema que se le da a usted the Rema message that gets given to you se muere. will die. Se muere. It will die. ¿Ok? La medida de nuestra fe no está únicamente en el hablar, The way measuring our faith is not only how we speak, sino en nuestro caminar también. but how we walk. Cuando nosotros caminamos en fe, When we walk in faith, esa es la medida de nuestra fe. that's the measure of our faith. Usted demuestra a qué medida le está creyendo a Dios. You're showing God what kind, how you believe Him. ¿Ok? La fe es lo que hacemos, no lo que decimos. Faith is what we do, not what we say. Acuérdese que la fe sin obras es muerta. Ahora, la espada del Espíritu The sword of the Spirit no es la palabra logos. is not logos. Me fui a Efesios capítulo 6, 17. Y fíjese lo que dice. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero ahí no usa la palabra logos. Ahí dice que es la rema de Dios. It's not using a logo word here. It's using a Rema word. Fíjese nada más. Look what it's, O sea, la espada it says. The sword no es el logos. is not logos. Usted puede tener mucho conocimiento. You can have a lot of knowledge. Usted no puede pelear con el conocimiento. You cannot fight with knowledge. No, yo y usted tenemos que pelear con la palabra rema revelada de Dios para la circunstancia. You have to move it into the word that's given to you for the circumstance. Es la única manera. It's the only way. No se pelea nada más con conocimiento. You don't fight only with knowledge. Es que usted y yo pasemos tiempos. It's that you and I have to spend time. A usted nunca se le va a despertar una palabra rema A word is not going to be a Rema word is not going si to be usted no es una persona given to you unless you're a person que pasa tiempo en la escritura. that will spend time in the scripture. Óigame bien. Hear me. En la adoración, In worship, ¿ok? Un tiempo de intimidad con Dios. an intimate time with God Es imposible, se lo digo ahorita, is impossible de que usted se le despierte una palabra rema. for a word Rema to be awakened. Por eso siempre le animo This is why I always tell y you, le digo, and I tell you, no se dañe usted solo do not hurt yourself en privarse de los estudios de los in jueves. prohibiting yourself from studying God. Porque su invierno vendrá. Because winter will come for you. La pregunta es si tendrá leña. The question is, will you have wood? O va a estar todo así. Va a estar como el cotorro. ¿Se acuerda el cotorro? The parrot. Parrot. ¿Se acuerda del cotorro? Are you going to be like a parrot that's just like shaking? ¿Se lo digo o no se lo digo? Am I telling you? I think ¿No se acuerda del cotorro? you do you not remember the parrot? Este cotorro era un cotorro evangélico, This was an evangelistic parrot, pero con una raíz de Juan Bautista. but he had a Baptist root. Arrepiéntete o te mueres. He said, repent or you will die. Arrepiéntete o te vas al infierno. Repent or you're going to go to hell. Y esta pareja que tenía este cotorro And this parrot se iba a ir de viaje. was about to go on a trip. Y dije, ¿y el cotorro cómo le vamos a hacer? And it said, the guy told parrot, how are we going to do this? El cotorro era un cotorro alegre. The parrot was a happy parrot. Le gustaba cantar. He liked to sing. Yo siento el fuego de Dios. Yo siento el I feel fuego. the fire. Y ahí estaba The el fire of cotorro. God. Y se lo iban a llevar, And they were going to take him. pero no podían, But, querían. but they couldn't. They didn't want to. Y le dijo a su vecino So they told his neighbor que si por favor se lo cuidaban if they could take care of the parrot por esta semana que no iban a estar ahí. for this week that they weren't going to be home. Pero el vecino era un inconverso. But the parrot was, the neighbor was a non-believer. Y el cotorro lo empezó a mirar And the parrot began to look at this guy up and down. y dijo, este lo evangelizo. And this guy said, the parrot said, I'm going to evangelize this guy. Y el hombre agarraba la cerveza. And the man would grab the beer. Los borrachos no entran al reino de los cielos. And the parrot would say, the drunks do not enter the heavens. No, hombre, y cada vez que agarraba aquel hombre la cerveza, Every time that man grabbed the beer, racatatatatatatata, le dejaba caer 2, 3 versículos del cotorro. the parrot would lay on him like 2, 3 verses on him. Hasta que
El hombre estaba ya The man, cansado. he was already tired of this guy, of the parrot. Ya no aguanto este maldito cotorro. I can't take this parrot anymore. Siento que me está apuñaleando cada vez que me dice I eso. feel like he's stabbing me every time he says something to me. No, me agarró el cotorro y lo aventó al freezer. He grabbed the parrot and threw me into the freezer. Ahí te vas a quedar. And he said, "You're gonna stay in there." 2 días pasaron 2 days went by, y llegó la familia. and the family arrived. Ay, vamos por nuestro cotorro. And they said, "I'm here for my parrot." Y llegan y le dicen, ya llegamos, ¿cómo está Panchito el cotorro? He said, and they were like, "Hey, how's Panchito, my parrot?" Y dice, no, hombre, ¿sabe qué pasó, oiga? He's like, "You know what happened, sir? Se murió. He died. Se murió de tristeza. He died of sadness. No aguantó. He couldn't take it." Lo tuve que agarrar y ahí lo tengo en el congelador. I grabbed him and I put him in the freezer. No, hombre, sí, venga, mire. No, yeah, come here. Y abrieron la puerta del refrigerador. He opened the freezer, and the parrot was like, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. "I can do all things to Christ that gives me strength." Ahí estaba todavía. And he was still in the freezer. Aguantó. He was able to take the burden. Pudiéramos darle más. Mateo 4:4. Matthew 4:4. Fíjese lo que dice Jesús. Look what Jesus tells us. Jesús le respondió, escrito está. Jesus responded, No the solo de scripture pan says, vivirá el hombre, he cannot live on bread alone, ¿qué? Sino de la palabra que sale de la boca de Dios. but every word that comes from God. Fíjese nomás lo que está diciendo Look Jesús what he's ahí. saying, Jesus, here. Y la palabra que dice ahí The word that says here no es logos, is not a logo word. es la palabra rema. It's a rema word. Dice, ¿qué le está diciendo? What is he saying? El hombre no vive con la palabra logos. Man does not live by logos. No, él vive con la revelación que Dios le dé en el momento preciso. He lives by the revelation that God gives us Que precisely salga for de the la moment. boca de Dios. That Dice. comes from God. Que le hable a su That will circunstancia. speak to the circumstance. Que le hable a su will momento. speak to his Y moment. que le declare And will cosas declare things que él tiene que that hacer. he has to do. Y que se mueva en fe. And that he will move in O sea, faith. que como nosotros, amigo, no tenemos un profeta que nos va a venir a hablar antes. Says como we don't have a prophet that's going to come out and speak to us audibly. como en el Viejo Like in the Testamento Old casi. Testament. Que usted depende You depend del rema de Dios. of the rema Yo that comes from dependo God. del rema de I Dios. depend from the rema that Yo comes from God. necesito meterme con I need Dios. to go in Yo with necesito, God cuando yo estoy pasando por una so that when I'm going circunstancia through a situation y sé que mi situación me está and I agobiando, know my situation is Señor, yo hard, necesito que tú me des una and I say, revelación God, I aquí need you to give me a revelation para now moverme en fe, to move in para faith, salir de esta to situación. leave the situation. Mire, yo no quiero enfermarme. I don't want to get sick. Yo fui al doctor y el doctor me dijo unas cosas. I went to the doctor, he said some things to me. Dije, ok, And I said, all right, no me des pastillas, doc. don't give me pills, doc. Yo no quiero pastillas. I don't want pills. Yo voy a ir al gimnasio. I'm going to go to the gym. Yo voy a tratar de bajar esas cosas que tú me estás diciendo. I'm going to try to Ahora, sweat these things off. son una realidad. No, it's a reality. Yo no voy a decir que no son una realidad. I'm not going to say it's not reality. Me dijo, yo no quiero, ¿usted cree que yo quiero tener una enfermedad? Do you think I want to have a sickness? ¿Sabe por qué? You know why? Porque el hecho de que tenga conocimiento Just because the fact that I have no a me knowledge, garantiza it doesn't guarantee me, a mí, ¿ok? Al menos que yo no reciba una palabra rema de Dios. unless I receive a A rema menos word que from yo no me God meta con Dios. and go in with Y God, que yo empiece a buscar sobre mi situación and I start seeking about my de situation, sanidades, healings, de milagros, miracles, a tal grado in such a que grade despierta una fe en that mí, faith will be awakened in me, ¿ok? A tal grado que yo puedo vencer that I can overcome y salir victorioso en mi invierno. and be victorious in my winter, Y no me congelé como el cotorro. and then I won't freeze like the parrot. Me estaba acordando, ¿por qué metí el cotorro mugroso? I said, Por why eso. am I remembering this parrot? Because of this. Porque atravesé mi invierno. Because I went through my winter. Ahora, Juan, mira, ahí le dejamos. Bueno, la última, tengo que decirle esta. I need to tell you Romanos this. 10:17. Romans 10:17. Así que la fe viene por el oír Faith comes through hearing, y el oír la palabra de Dios. and hearing God's word. Y ahí dice otra vez, It says it there again. váyase ahí.
Go there. Busque la palabra griega Seek y le va a the decir Greek word. rema. And it's going to say ¿Por qué rema. no usa logos? Why doesn't it say logos? Porque no es logos lo que da vida, dice. Because it's not logos that gives you life. Es la palabra rema. It's a rema word that gives you life. ¿Usted ha escuchado que dicen, esta es una iglesia rema? Have you heard that this is a rema Lo church? que están diciendo es una palabra de revelación. Because this is a word of Que revelation. Dios Word. siempre está hablando. Because God is always speaking. ¿Ok? Y cuando Dios siempre está And hablando, when God's always speaking, hay movimiento, there's movement. hay acción, There's action. hay acción. There's action. Siempre va a haber acción. There's always going to be action. Dice, pastor, yo estoy vivo. Yeah, ¿Y Pastor, qué Pastor, estás I'm alive. haciendo? And what are you doing? Tienes que estar haciendo algo. You have to be doing something. Algo tenemos que estar haciendo. We have to be doing something. ¿Qué Dios nos está diciendo a nosotros? What is God telling us? ¿Cuántos están de acuerdo How many, conmigo? how many agree with me Que sienten en su corazón. that you feel in your heart? Y no levante la mano si Don't raise your hand. no lo siente. No nomás no levante porque quiere levantarla. Don't raise your hand just because you want to raise your hand. Que Dios no ha terminado That God has not finished con la familia de Salvador Ramírez. of the family Salvador. ¿Usted cree que Dios Do you think that God no quiere sanar por completo a nuestra hermana Rebeca? doesn't want to heal our sister Rebecca completely? Eso ha pasado por mi corazón. That's happened in my heart. Y Dios me dice, Jesse, And God saying, Jesse, ponte a meditar en mi palabra. stop and meditate on my scripture. Y cada vez que medito, And every time I do, Él me dice, ¿tú crees que eso es mi plan? do you think that this is my plan? ¿Ese es mi propósito? Do you think that this is my purpose? Ahora, indiscutiblemente, And without arguing, usted y yo sabemos you and I know de que Dios quiere terminar la obra. that God wants to finish the work. Nosotros lo sabemos. We know it. Pero Dios es un Dios legal también. But God is a legal God. Legal. He's legal. Usted se imagina, usted sabe que Dios es amor. Do you know that God's love? Y Dios quiere sanar a todo el mundo y no todo el mundo es sano. And God wants to heal the whole world and not the whole world is healed. ¿Por qué? Porque Why? no hay una iglesia Because there isn't a church donde Él pueda meter su palabra, where that He can move His, put his avivar word, una persona revive a person a tal grado into such a que grade se mueva a favor de ella. that they will move in His favor. Yo le digo al Señor, I tell the Lord, Señor, Lord, ok, ¿estás contento con lo que hiciste? are you happy with what you did? Más bien el Señor me dice, ¿estás contento con lo que hiciste? The Lord was telling me, are you happy with what you did? ¿Cómo voy a estar contento yo, Señor, I said, Lord, how am I supposed to be happy cuando yo todavía la miro así? when I still see her like this? Eso no es la voluntad de Dios. That's not God's will. Dios quiere hacer algo más. God still wants to do something more. Dios quiere verla caminar, saltar, brincar, hablar, alabar su nombre. Es lo que quiere ver Dios. God wants to see her jump, praise, and glorify His name. That's what God wants to see. Y esa es una promesa. And that is a promise. Óigame bien, esa Hear me. es una promesa That is a promise. que tiene que cobrar vida. That has to get life. Y a veces no nada más en ella, And sometimes not just in her, en nosotros. in us. Que nosotros persigamos y alcancemos That we would chase and be able to grab esa promesa. that promise. ¿Cómo se alcanza esa promesa? How do you reach this promise? ¿Qué se requiere para escuchar a Dios? What is required for you to hear God? Intimidad, Intimacy, búsqueda, seeking. para que Dios nos diga qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer God tells us how and why, how He wants to do y things cuándo lo quiere hacer. and when He wants to do things. Porque cuando Dios se glorifica en algo, But when God glorifies Himself in se something, glorifica en el momento preciso, He'll glorify in a en el precise way, lugar perfecto, in a perfect place, ¿ok? y impactará lo que Él quiere que impacte. and He will impact what He wants to impact. Eso es lo que Él quiere. That's what He wants. La iglesia necesita ayunar. The church needs to fast. Necesita ayunar. The church needs to fast. Yo voy a proclamar un ayuno, iglesia, I'm going to proclaim a fast. a mis líderes, My leaders, para que Dios nos hable
So God may speak to us. en una búsqueda a Dios, In seeking God. de que Él nos diga qué quiere hacer, For cómo God to tell us what He wants to do. qué es lo que está ahí, What is there? cómo lo quieres hacer. How He wants Porque it tu to be voluntad, handled. entiéndame algo, Because understand something. no tengo duda, ninguna duda I have no doubt de lo que quiere hacer Dios. of what God wants to do. Lo que no sé es cómo What I don't know is how. lo quiere hacer. How He wants to do it. Porque conozco a Dios Because I know God. y conozco lo que quiere hacer. And I know what God wants to do. Y eso hasta ahí es donde yo llego. That's where I kind of stop. Ahora, ¿tenemos fe? Sí. Do we have faith? Yes. ¿Usted le tiene fe? Sí. ¿No? Do you have faith? Yes. Ponemos manos sobre ella, oramos. We prayed. Eso es fe. That's faith. Eso es acción. There's action. Pero hay algo más. But there's still something else. Dios se mueve en lo legal. God still moves in the legal. ¿Somos compasivos con nuestras finanzas? Are we compassionate with our finances? We are. Lo somos. Pero ahora tenemos que movernos And we have to move y cargar su carga. and carry the burden. Óigame bien. Hear me. Cargar Carry su carga the burden para poder movernos. to be able to move. Porque Dios quiere terminar la obra. Because God wants to finish the work. La quiere terminar. He wants to finish it.